ese modelo está a disposición. Pueden utilizar ese mucho, solo que van a ver que es bastante extenso, unas 6 a 7 páginas. Ese es el modelo del criterio. Como pueden ver, es bastante extenso. Es porque ese modelo se aplica a cualquier especialidad. Como nosotros nos vamos a centrar más en cirugía, van a ver que algunos puntos de lo que ahí menciona para nosotros no tienen mucha importancia. Como les dije, eso se aplica para cualquiera. Entonces, por eso es que es así de detallista. Vamos a empezar entonces con la historia clínica. Si vamos a empezar. Historia clínica. La primera parte de la historia clínica es aquella que recoge los datos, así como cualquier otro documento, sus datos personales. Por lo tanto, va a empezar a preguntar lo más básico, ¿verdad? Primero va a pedir sus nombres, apellidos, y va a decir aquí algo de nacimiento, o le va a poner directamente fecha de nacimiento. Lo que más van a encontrar directamente con el nombre de mes de año, van a encontrar la palabra fecha. Fecha de nacimiento. A pesar de que con esto ya se sabe, pero igual les va a pedir otra vez después la edad. Hay que parar un ratito. Necesito poner si tienen más de 2 nombres, sí. Debido a que a veces existe una persona que coincide en el nombre y en el sobrenombre. Entonces, si tiene más de uno, se escribe. Y otro detalle, muchas veces los pacientes todavía no están documentados. Eso pasa tanto en Paraguay como en Brasil, más en la población indígena. Los indios nacen en casa y a veces ya de grandes recién van a hacer su RG o su cédula de identidad. Entonces a veces viene un paciente indocumentado, y cuando es el caso, o sea, cuando es un indocumentado, yo necesito a veces cargar al paciente en sistema para retirar medicamentos, necesito insumos para ese paciente, o a veces necesito un material prostético para él, y no voy a conseguir si es que él no está cargado en el sistema. Es por eso que va a ser muy útil los nombres, los apellidos, sobrenombres y su fecha de nacimiento, porque se va a utilizar para hacer algo que se llama su codificación. Se va a ir utilizando los nombres y los números de la fecha de nacimiento para darle un código, crearle un código que va a servir en cualquier institución de salud del Estado. Entonces, el no tener un documento no es ningún problema, se codifican. Você cria qualquer nome. Você cria qualquer nome da pessoa, geralmente. E ele fala que é dele, né? No caso do vai saber também a primeira nome dele, se ele souber, a gente pode pedir para ele. Puedes preguntarle cuál es tu nombre, cuál es tu apellido,
Él va a decirles cuál es y cuándo naciste. Y con esos datos ya puedes codificar. Con eso ya pueden sacar los medicamentos de él, etcétera. Se puede hacer, pero necesitan de esos datos para formar el código. Sí o sí, esta fecha de nacimiento acaba siendo muy útil, por eso se le pide la fecha de nacimiento. La edad se utiliza más bien para que nosotros podamos utilizar en semiología, para poder hacer la correlación con algunas que otras patologías que estamos sospechando. Acuérdense de que hay patologías que son más propias en la infancia, hay patologías que son más propias en la caucásica, hay patologías que son más comunes en la tercera edad. Entonces, la edad tiene una utilización más semiológica. El nombre, el apellido, la fecha de nacimiento tiene más una utilización administrativa. Eu não sei aqui no Paraguai, mas lá no Brasil, professor, tem uma parte burocrática muito grande quando se trata desses dados pessoais do usuário do SUS. Eles têm aquela questão do cartão do SUS atualizado, porque vem muitas pessoas, por exemplo, do estado do Pará para o Mato Grosso fazer tratamento, ele precisa daquele cartão do SUS atualizado por causa do repasse financeiro, que ele vai receber o tratamento aqui naquela unidade, então ele precisa. Isso é uma parte muito burocrática, muito chata. Eso ocurre más en el Brasil, debido a que el Brasil es descentralizado. Cada estado tiene su propia administración. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Entonces, Paraguay ese problema no tiene, porque Paraguay es centralizado. Todo se dirige desde un Ministerio de Salud en la Asunción y todo el país funciona con ese sistema. Entonces, no hay descentralización. Todo el hospital de Pedro Juan Caballero, ¿desde dónde se direcciona? Desde Asunción. No es que aquí la gobernación otra vez tiene mano aquí. No. Aqui já tem um enrolado, né? No Brasil é assim, lá passa para um do outro, passa para um lado do outro, vai chegar. Aqui também é zero. Doutora, nesse caso, assim, quando o paciente, por exemplo, ele chega no pronto atendimento, desacordado sem familiar, a gente coloca, tipo assim, paciente, no nome dele ali. Lá no Brasil, pelo menos, a gente abre uma ficha como se ele fosse indigente. NN. Isso. Aí abre uma paciente sem documentação, coloca uma linha de parente indigente. Aí, no data de nascimento, a gente coloca aproximado. Data de nascimento aproximado de tantos anos, da cor morena, da cor branca. É assim também? Exactamente. En un inicio, el asunto está cuando nosotros vamos a tener que ya le ingresaste al paciente y empezás a tener los pedidos que las indicaciones. Necesita de cambiar zona vesical, salió su guía, enfermería está pidiendo doctor, está usando mucho de mi stock y necesito reposición. Para hacer la reposición al sistema, en el caso del Paraguay también en el Brasil, se hay que cargar al paciente para que habilite. Si no apareció todavía un documento, no hay todavía ningún familiar, tenemos que crear un código. Lógico, pero cuando tenemos un paciente NN, no name significa NN. Como? NN. Quiere decir, como lo digo, no sabemos quién es. En este momento tenemos que activar la parte de servicios públicos, que es muy útil las radios. Ya generalmente se activa que hay una persona no identificada de aproximadamente tantos años de edad, se dice que es lo que le ocurrió y se espera que la comunidad se manifieste. No hospital regional de Futebol tem regional, tem serviço social, serviço certo? Sí.
La asistente social en el hospital regional se llama Nidia Abogado. Y sí, se habla con ella y ella se encarga de gestionar con la radio. E quando se trata de regulação, e você vai ter que mandar ele para frente, ele precisa de uma UTI, vai ter que ir para... Aí é pior ainda, quando essa pessoa não tem documentação. Totalmente. De hecho, no van a querer agarrar el paciente. El asunto es que el hospital, si necesita UTI, como por ejemplo estaba diciendo, con un accidente grave, el hospital que va a recibir no va a querer recibir el paciente. Y por más que sea omisión de auxilio, no puede dejar. El asunto es que ellos necesitan un responsable. Isso aí no sistema, no hospital particular não é um problema. ¿Sí? Entonces, esto, como dijo el compañero, sí es un gran problema. Si el paciente es NN y necesita avanzar en el sistema sanitario, no van a conseguir. Les va a obligar a que alguien acompañe a ese paciente. Y es ahí donde a veces servicios sociales es el que tiene que hacer el trabajo de ayuda o disponibiliza a alguien que acompañe hasta que aparezca. No es que no se les va a aceptar, no se les va a aceptar quizás el primer día, pero en el segundo día ya va a tener que moverse. Y ahí se va como NN, pero es un problema enorme. Porque la persona que va a acompañar no sabe cuánto tiempo va a poder acompañar y tiene también sus problemas, su vida, y es siempre mucho problema. Entonces, por eso les digo, ese sistema de NN ocurre mucho, pero como les digo, hay que activar todos los sistemas para tratar de ubicar a la familia. Radio, televisión, se le hacen por grupos de WhatsApp, se intenta de ubicar a los familiares. La edad, como les dije, tiene algo más bien con la asociación a grupos de enfermedades. Después de estos datos muy básicos, continúa. Ahí les va a empezar a preguntar: lugar de nacimiento. Después, lugar de residencia. ¿Por qué hay tanta diferencia? Una cosa es dónde nació, otra cosa totalmente es dónde vive. A veces son ciudades totalmente diferentes, a veces es la misma, pero no siempre coincide. ¿Por qué quiero saber? ¿Por qué pido estos tipos de datos? Tiene mucha relevancia para la epidemiología. Principalmente en épocas donde existen epidemias. Ahora, por ejemplo, ¿qué epidemia hay en esta época del año? Dengue. Entonces, yo tengo que saber si es que el lugar de nacimiento de mi paciente es un lugar donde ahora mismo hay una epidemia activa, pero él está viviendo aquí. Aquí, por ejemplo, vamos a suponer que no hay, sabemos que hay, ¿verdad? Pero si le preguntamos, opa, él nació en una ciudad donde hay un foco activo, pero vive acá, ¿qué le voy a preguntar enseguida? Si en las últimas semanas él no se fue a su lugar de nacimiento, si no tuvo viaje a ese lugar, porque si es que eso ocurrió, él podría ser una persona que migre la patología.
siempre tenemos que tener en cuenta estos dos puntos, porque puede haber recorrido normal entre una ciudad y otra. A veces se quedaron los padres allá, se suele ir bastante a esa ciudad, etc. Siempre es útil saber si es que existe más de una ciudad. Aparte, tenemos todavía tenemos profesión y ocupación. ¿Qué significa profesión y ocupación? A formação dele, que ele sabe fazer, ocupação, se ele está atualmente O trabalhando, trabalho dele é diferente. diferente, né? Às vezes, Por ejemplo, conozco ingenieros en electrónica y trabajan en banco. ¿Ah? O por ejemplo, su profesión es aquella que su título universitario diga o aquella profesión que estudió. Y su ocupación es donde él trabaja. ¿Para qué me sirve? ¿Por qué tengo que saber esto? Que é o caso do banco que o senhor falou aí, fica fechado num ambiente que pode causar problemas respiratórios, né? Tiene que ver mucho exactamente con las patologías que tienen un toque ocupacional. Les digo un tema más detallado. Por ejemplo, ¿conocen el Eternit? Se usa para hacer el techo. Sim. Amianto. Ustedes saben que para su fabricación se utiliza un químico que se llama amianto, y el amianto es altamente tóxico para los pulmones, y eso justamente es uno de los muchos ejemplos que tienen que ver. Por ejemplo, si te dice trabajo todavía a la forma antigua, cavando pozos artesianos, o trabajo en una mina. ¿Qué problema hay con el oxígeno que se respira en profundidades? El Ya. silicio. Silicose. La silicosis produce también daños graves pulmonares. Y es por eso que me sirve mucho saber qué hacen, dónde está trabajando, principalmente deve ser, né? Ou onde trabalhou, né? o dónde, su profesión. Si te dicen médico, ¿cuál es el problema? ¿Qué tienen que buscar como médico? Doenças contagiosas, né? Les voy a preguntar algo así. ¿Dónde las enfermedades son más fáciles de curar? ¿Las que son en la calle, en la casa, o las que están dentro del hospital? Entonces, si yo tengo alguien que me dice su profesión, que es médico, y yo estoy con un cuadro gripal, y aunque tu gripe puede ser una falta de virus que no vas a matar a sino Resistência. debido al ambiente donde él trabaja. Normalmente nosotros estamos expuestos a tuberculosis, estamos expuestos a virus multiresistentes, y entonces una patología que te dice un médico, estoy creo que con un cuadro respiratorio, cuidado que puede ser algo muy grande. ¿Por qué? Porque es un personal de riesgo debido al lugar donde trabaja. Ese es el problema del médico. Normalmente una enfermedad que se guíe no suele ser más nada, suele ser más grave de lo normal, porque a veces se lleva de su trabajo. Por eso tienen que saber esto. Y muchas veces le va a decir, soy médico, pero trabajo en un postillo de salud allí en la periferia. Ya sacó mucho peso de encima.
saber que él trabaja con patologías no muy resistentes ni muy contagiosas. Entonces baja mucho el riesgo en cuanto a lo que va a ser la patología. Es muy útil saber su profesión y su ocupación. Este les va a llamar la atención. Ontem debatendo Religião. O debate foi grande. Ese es mucho que quieren saber por qué le preguntas. ¿Por qué el médico tiene que saber de qué religión soy? El problema está ahí, por ejemplo, digo, ¿qué pasa si es un testigo de Jehová? Son religiones que tienen una cultura muy cerrada en relación, por ejemplo, a una transfusión de sangre. Y si eso yo no tengo ese dato, y yo ya le transfundí al paciente, te va a venir el pastor, te va a venir su mamá, te va a venir a prepararte para el santo. Mas você pode perder seu Difícil, pero vas a tener un buen ingresar. Dor de cabeça bastante. A doutora falou, a pergunta legal, que poderia perguntar. Mesmo tendo desconhecimento da religião dele. Es un poco difícil por ese motivo, porque vas a entrar en el tema, podría morir si yo no hacía. Entonces, ella estaba en comisión de auxilio o respetar. Podría, pero sería, por ejemplo, que si él dijo que no quería y você mesmo assim se fez. Mais ou menos nesse caso, poderia. Só que se for uma urgência mesmo, No caso, você não senhor, um bloco, um tratamento diferente. Chega no bloco da urgência, você fala no tratamento. Agora, quando você chega num lugar que conversa com você, não fala. Até porque geralmente quem é, por exemplo, quem é costume de jogar sempre anda com a carteirinha, então você chega no box, você vai ver os documentos, vai estar lá, né? E de todo jeito você Mas não não pode. mas eu falando na questão do acidente. Professor, mesmo nesse caso, onde foi um tema. Nesse caso, por exemplo, o paciente ele é testemunha de Jeová, aí tem a carteirinha, tudo foi comprovado lá, por exemplo, mas ele está no centro cirúrgico de uma cirurgia de urgência e perdeu muito sangue lá. Deixa morrer? Ou transfunde? mira, el testigo de Jehová no puede ser sometido a una cirugía sin una autorización. Não, então, mas se for de emergência. Se ele autorizou a cirurgia, você pode transfundir. Mesmo só Porque no risco cirúrgico já está incluído complicações durante a gravidez. Entendi. E ele tem que assinar, no caso. Ele tem que assinar. E se ele não assinar? E se ele não opera ele. Não opera. Tá com problema na mão, hein? Não, oferece os cachorros a bom preço. Professor. Ontem, na aula de ontem, eu saí intrigado daqui na aula de ontem. Por quê? Vou explicar para vocês. A gente senta no banco passa aí 6 anos estudando. Se for fazer uma pós-graduação, quem sabe vai mais 2, 3 ou 4 anos. Aí depois a gente é amparado por lei para exercer a profissão. Você vai para um hospital, assina uma ADN, a criança nasce, é de responsabilidade da enfermagem, do médico assinar uma ADN, a criança nasce, você pesa, você mede, você vê o ápila, vê tudo daquela criança. Aí depois, todo esse conhecimento que você obteve no banco de uma faculdade, ele tem que barrar numa cultura de um povo, tem que barrar numa religião de um grupo da sociedade, tem que barrar, porque essas pessoas, eles são amparados por lei, aí você tem uma lei que te dá esse direito de você exercer, você não pode exercer ilegalmente, e de repente um costume de uma comunidade indígena, de repente de uma religião na sociedade, barra todo o seu conhecimento.
Você vê como que a gente, como médico, a gente não pode fazer tudo. Não pode. No, Todo por eso le digo, si hay un consentimiento, si hay una orden del paciente, como por ejemplo un testigo de Jehová, y rechaza por su religión la cirugía, él no puede hacer nada. Si él está consciente y él firmó, Igual a professora falou antes, se quiser transferir ele para qualquer outro lugar, até com benzedor, fazer, só assinar o termo e pode levar. así de pero ese detalle de religión es demasiado importante que aparezca ahí. Para que eviten problemas legales. Por medio. Eu vou tirar uma dúvida. Eu não sei como funciona aqui no Paraguai, mas se chega uma pessoa trans, LGBTQI+, é trans, né? Eu trato ela com nome social ou com nome na ficha mesmo, na história clínica, ou com nome, tipo, eu trato masculino ou feminino? Bien, eso todavía no se discutió en forma profunda. Continúa siendo su nombre de su documento, sin importar el nombre que ella refiere, que él refiere. Eles têm o direito, né, de trocar o nome, né? Sí, pero tuvo que haberlo hecho en forma legal. Documento. Vas a poner el nombre en su documento. Suerte, ahí lo acabo de decir. Textualidade. 5 vezes por dia. Uma pergunta. Creme aqui na ficha não tem religião. Vai vir na internação ou a gente depois na pergunta a gente acrescenta aqui? Coloca como uma observação. Uma observação, né? Porque na Professor, ficha, se o cliente que apareceu lá no plantão, ele está com sexo indefinido. Coloca indefinido. Coloca João, entre aspas, parentes Maria. Depende do horário que ele chegar lá, né? Bien. Toda parte da tarde, né? Donde Toda parte da el noite. sexo hay 3 respuestas: hombre, mujer e indefinido. 3. El, Eu acho que el indefinido es para el hermafroditismo. uma pergunta. Nació con los dos. O Brasil até morte, até o homem faz definido. Verdade. O Brasil até morte. Qualquer definido, todas vão liberar. Bien, entonces, esas son las 3 respuestas para sexo. Bien, ¿alguna duda en cuanto a lo que es la primera parte? Es puramente interrogatorio. Al finalizar esta primera parte, van a preguntarle esto se encierra aquí, inicia una segunda parte que le va a decir motivo de la consulta. Y este es un tema donde suelo tener muchos problemas con los alumnos, porque ¿entiendes? Suelen escribir. El motivo de la consulta es corto. Son 2 o 3 palabras lo que tienen que escribir. Cuando le decís por qué viene a la consulta, te va a empezar a contar la historia. No, el motivo de la consulta es la causa, motivo, circunstancia que le llevó a no soportar más en su casa y que le trajo a consultar. Aquello último, aquel detalle que causó
No, muy bien, me consulta. Bueno, ese es un motivo de consulta. Por ejemplo, estaba con rinorrea, congestión nasal, cefalea, pero hoy amanecí con fiebre, por eso vine. Fiebre es un motivo de consulta. Va a haber otro lugar donde vamos a detallar la enfermedad actual. Pero el motivo de consulta es aquello último que le hizo venir. ¿Sí? Y solo eso. Una cosa. A veces puede ser dos, sí, por ejemplo, tos y expectoración. En ese caso es dos, pero son de la mano. ¿Cuál otro que puede ser dos? Vómitos. Generalmente los vómitos van precedidos de qué? Entonces, náuseas y vómitos. Pocos casos que pueden ser dos. Lo normal es uno. Bien, eso es bien definido. Otra cosa. Una cosa si es que les dice, doctor, tuve fiebre, por eso vine. Acostúmbrense a este pequeño detalle. ¿Se acuerdan de lo que era signo y lo que era un síntoma? ¿Sí? ¿Qué era signo? É o que o médico consegue ver. Ou provocar. Signo es todo aquello que puede ser comprobado por el médico a través de sus sentidos. Vi, palpé, oí, difícilmente va a ser testón, como vos. Ese es el momento que quizás no se usa. Pero los demás sentidos sí. Pero un signo es aquello que puedo comprobar con uso de mis sentidos. Y todo lo que yo no puedo comprobar y el paciente está diciendo, para mí es un síntoma. Así es que les pongo en esta balanza. La fiebre, ¿qué es? ¿Es un signo o un síntoma? Se ele está falando, que aí teve um sintoma. Se agora se você está comprovando. No hay ninguém. Uno de los dos. É comprovado, é um signo. Se ele teve febre em casa, foi um sintoma. Se ele está com febre fora, pode ser um sinal. Se eu tenho A temperatura. Háganme una pregunta. Utilizó un termómetro, preguntarle. ¿Sí? Entendeu? Si es que él utilizó un termómetro para graduar la fiebre y te puede decir cuál era la graduación, ahí es fiebre. Y eso es un signo. Mesmo que ele fez. Mesmo que él hizo, pero graduó. Sim. Mas você vai confiar no que ele falou? Como eso lo vas a escribir. Sim. Quer dizer, Ahora, si es que él no graduó y lo que hizo fue sintió la piel caliente, ¿qué le voy a poner? ¿Fiebre? No. Ni por más que quizás tenga razón, se utiliza lo que se llama sensación febril. Pero no puedo usar la palabra fiebre. Porque fiebre está reservado al que está graduado. ¿Entendieron la diferencia?
signo é sem a presença de exames laboratoriais, é só o olhar clínico. No laboratorial. É só o olhar No termômetro. É só o olhar clínico do médico. Não é digno de confiança. Tuvo que haber, Quer dizer, en el caso, la fiebre siempre fue comprobada con un termómetro. Termômetro. Si no hubo comprobación con un termómetro, sensación febril. ¿Verdad? Que no saber hasta qué punto puede ser correcto. Se a mãe chega só relatando que o filho está com febre, é só sintoma. Pregunta, ¿graduaste? Le pusiste un termómetro. Si te dice, sí, tenía 38, fiebre de 38 grados. Graduaste, le pusiste un termómetro, no tengo termómetro. Refiere sensación febril. Bueno, entonces, eso es un gran detalle que les pongo ya para su motivo de consulta. Para poder diferenciar si lo que está viniendo es un signo o está viniendo un síntoma. Porque eso tienen que tener cuidado para ello. Mas tem aqueles casos, professor, tem aqueles casos que o usuário, ele passa a noite toda sofrendo de dor, aí junto com essa dor já vai vir uma sudorese, junto com essa dor já vai vir um aumento de temperatura, aí vai acumulando. Aí quando no amanhecer do dia, ele aparece lá, com a mão do lado dizendo que está doendo, com aquela fisionomia de dor. Eu passei a noite toda assim. Eu estou com 2 dias nessa situação. Pero ¿cuál fue el motivo que te hizo decidir a venir acá? ¿Qué fue el motivo que dijo, no, tengo que ir al hospital? Que el dolor se volvió insoportable. Dolor acentuado con la cadera. Lo que te hizo decidir a irte al hospital es el motivo de consulta. El resto va en tus antecedentes que vas a escribir después. Depois vai vir aqueles casos de trauma, né? Vai vir os traumas, né? Trauma va a ser herida por arma de fuego, herida por arma blanca, accidente en tránsito terrestre, va a ser tu motivo de consulta. Trauma no es difícil, trauma es muy fácil. Entonces, esto es motivo de consulta. ¿Tiene que ser largo esto? não. No. Direto. Bien corto, bien conciso. Direto, né? Tiene que ser bien explícito y de fácil entendimiento. Generar algunas historias clínicas le siguen a motivos de internación a esta pregunta. No todas quieren. ¿Por qué? Porque a veces viene con una